de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te enfades por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Procurad que nadie se quede sin la gracia de Dios y que ninguna raíz amarga rebrote y haga daño, contaminando a muchos. Palabra de Dios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un dicho que se ha hecho muy recurrente, que reza: calumnia que algo queda. Y nosotros sabemos que eso es verdad. Riega un cuento, cualquiera que sea, que los marcianos vinieron a la Tierra y trajeron el coronavirus y que lo que quieren es modificarnos la genética para que nosotros nos parezcamos a ellos. Y dilo por un video. Y échalo a rodar. Alguien se lo cree. Bueno, Jesús, después de haber salido de Nazaret, fue a Cafarnaún. En Cafarnaún causó una primera buena impresión cuando entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Pero después, la segunda vez que fue, que tuvo que hacerle frente al legalismo de los dirigentes de la sinagoga y poner en primer lugar al ser humano y subordinar la ley al ser humano, eso le costó la ruptura por parte de los dirigentes de la sinagoga. Los dirigentes de la sinagoga ya pensaron que había que quitarlo de en medio a como diera lugar. Recuerdan que se aliaron con los herodianos, que eran sus enemigos mortales, pero con tal de desaparecer a Jesús, no importa con quién se aliara. Jesús después tomó la iniciativa de formar un nuevo pueblo, un nuevo Israel, y convocó a los 12, y al mismo tiempo fue juntando otra clase de seguidores que no pertenecían a la institución judía. Ya estos no eran de los 12, estos eran de otras procedencias, los excluidos por razones religiosas, los paganos, los de fuera, en fin. Así que por eso vimos que Jesús tiene dos clases de seguidores: los que pertenecen a la religión judía y los que están al margen de ella. Finalmente, Jesús fue a territorio pagano. Y en el territorio pagano encontró la misma situación que se vive en su pueblo y el mismo rechazo por parte de los autores de la injusticia. Regresó a su pueblo. Y ahora nos dice el evangelista que fue con sus discípulos a su patria. Se entiende que es Nazaret, pero al mismo tiempo se extiende el significado de Nazaret a toda Galilea. Jesús va a su patria y lo primero, va con los discípulos. Lo primero que notamos es que no hay recepción como en las ocasiones anteriores. Donde quiera que llegaba Jesús, la gente acudía a él. Ahora hay una cierta frialdad. No hay ninguna acogida. Pero de todos modos, el sábado, quisieran o no, se tenían que encontrar en la sinagoga. Y el sábado Jesús va a la sinagoga a enseñar, que es lo que siempre hace él. Él va a la sinagoga a enseñar. Y cuando él comienza a enseñar, la multitud nuevamente está impresionada.
como la primera vez en Cafarnaún. La multitud estaba impresionada por su enseñanza, pero esta vez la impresión no es favorable, es una impresión desfavorable. Y esa actitud desfavorable se manifiesta en una sospecha generalizada. Digamos que un manto de sospecha por parte de ellos envuelve a Jesús. ¿De dónde saca todo eso? Fijémonos que no lo nombran por su nombre, sino que lo designan con un demostrativo despectivo, como cuando uno oye decir, ve esta, ve este. Bueno, así, a Jesús lo están señalando con un adjetivo despectivo, ¿de dónde saca todo eso? Antes se hablaba de su autoridad, ahora se habla como que no se entiende qué es lo que él propone. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué saber es ese que le han dado? Antes se decía que Jesús tenía autoridad propia, como quien tiene autoridad. Ahora aparece que esto se lo dieron a él. Y la pregunta es ¿quién? Y luego dice, y esas proezas que le salen de las manos. Es decir, Jesús no está actuando por impulso propio, sino que es títere de alguien. Y todo esto tiene una base común. Recordemos cuando leíamos en el capítulo 3 que los letrados venidos de Jerusalén habían comenzado a difamarlo por todas partes, diciendo que él tenía pacto con Belcebú y que lo que hacía, lo hacía con el impulso del jefe de los demonios. Finalmente, la calumnia de los letrados hizo mella en la gente. Pero ¿qué notamos aquí? Notamos que la gente no dice exactamente lo mismo que decían los letrados. La gente ahora expresa eso como dudas propias, como sospechas propias, como desconfianza propia. ¿Qué nos indica esto? Que finalmente la gente se apropió de las calumnias que regaron los letrados. Es eso que les decía, suéltalo en un video y habrá quien se lo crea, y luego el que se lo cree comienza a reenviarlo como cosa propia. Así sucede aquí. Ahora han arrojado una sombra de duda respecto de Jesús, pero esa sombra de duda no se originó en ellos. Ellos sí la recibieron, la aceptaron y ahora la transmiten como propia. Y luego viene el descrédito de Jesús en persona. ¿No es el carpintero? La palabra exactamente no es carpintero, pero es que no hay una palabra equivalente porque era carpintero, era constructor, era un artesano en definitiva. A Jesús lo desprecian por el trabajo al que se dedica. Lo definen como un simple artesano, rudo,
inculto y por lo tanto no hay razón para que él pueda hablar con tanta persuasión y tanta convicción, a menos que esté poseído por alguien que lo está manipulando, porque él no tiene letras, no fue a la universidad, no tiene de dónde sacar para hablar como habla. Y luego viene el descrédito por la familia. ¿No es este el hijo de María? Cuando dicen el hijo de María, nosotros que somos cristianos, que tenemos nuestra fe católica, miramos esto del hijo de María como una cosa divina. ¡Ay, qué bueno! El hijo de María. Para ellos no. Para ellos decir el hijo de María es una forma infamante de referirse a él, porque en el fondo no le reconocen padre alguno. Ni es hijo de José, ni menos de Dios. Para ellos Jesús es un hombre sin padre. Miremos lo que eso significa. Sin padre significa que él no tiene patria. Él no sigue el ejemplo de nadie. No está enraizado con su pueblo. Prácticamente lo están tratando como un hijo cualquiera, pero no es hijo de su pueblo, porque él no se atiene a las tradiciones patrias. Y en nombre de esas tradiciones lo declaran un hijo ilegítimo. Así que lo que para nosotros resulta como tierno porque se refiere al hijo de María, para ellos significaba otra cosa. Y si se lo llevan por delante con la referencia a su madre, también con la referencia a sus parientes, hermano de Santiago y José y Judas y Simón, y sus hermanas no viven con nosotros aquí, es decir, toda su parentela es muy conocida. Y esta parentela suya son gente común y corriente como nosotros. Entonces, ¿de qué se las da? ¿Qué cree que es? ¿Qué se imagina él? Fijémonos hasta dónde llegó la calumnia que hicieron circular los letrados, hasta el desprecio de Jesús y desprecio por parte de sus propios conciudadanos. Esto nos lleva a deducir el poder, el influjo que tenían los letrados como guías espirituales del pueblo, que en el fondo le decían a la gente quién es bueno y quién es malo, qué hay que pensar, qué no hay que pensar, qué hay que decir y qué no hay que decir. Ellos dominaban a la gente y la gente está actuando como marionetas de ellos. Y sin embargo están acusando a Jesús de ser marioneta de alguien. Es tal la falta de espíritu crítico de parte de la gente, que la gente no se da cuenta de que lo que está diciendo de Jesús en el fondo es su propia realidad. Es triste, pero es algo que ocurre con más frecuencia de lo que quisiéramos admitir. Alguien decía una vez que cuando nosotros criticamos a los demás, es más lo que decimos de nosotros mismos que de ellos. Bueno, aquí sucede así. Están tratando
solamente por debajear a Jesús y no se dan cuenta de que con eso están mostrando el ánimo que los impulsa. En definitiva, tropiezan con Jesús. Esto les resultaba escandaloso. Escandaloso no es alarmante, escandaloso significa tropiezo. Y entonces Jesús se define a sí mismo como profeta. Y dicen, un profeta no es despreciado más que en su tierra, recordemos la patria, entre sus parientes, la madre y los hermanos, y en su casa, la madre. Estas son las tres razones por las cuales lo desprecian a él. Porque es conocido de ellos, porque es como ellos. O sea, en el fondo se están despreciando a sí mismos. Por los parientes que tiene y por su madre. Y nos dice el evangelista que no pudo realizar allí proeza alguna. Es una expresión, la palabra proeza, que algunas Biblias la traducen como milagro, pero enseguida que la traducen como milagro la deforman. Proeza es una expresión que se usa desde el libro del Éxodo para dar a entender las acciones liberadoras de Dios a través de Moisés. Ahora lo que quiere decir es que Jesús no puede actuar para darle al pueblo libertad de pensamiento y de acción, porque la gente no le da crédito, y no le da crédito porque lo desacreditaron los letrados. Fijémonos cómo la formación de la opinión pública es una responsabilidad muy grande, pero como es de frágil. Se puede fácilmente crear una falsa opinión pública. Y dice que solamente curó, ya sabemos lo que significa curar, que es hacerle sentir su amor liberador sin que haya fe. Solamente curó a algunos postrados. Postrados es una expresión que en el Evangelio se refiere a esas personas que están, digámoslo con nuestro lenguaje, tan decaídas, tan desalentadas y desanimadas, que son incapaces hasta de levantar su voz para reclamar sus derechos. Esos que no tienen aliento para nada son los únicos por los cuales Jesús puede hacer algo. Jesús trabaja en ellos para hacerles el bien. Pero a él lo sorprende la falta de fe de la gente. Es decir, el rechazo de la gente es inexplicable porque ellos mismos, por su propia cuenta, habían deducido que Jesús tenía autoridad divina. Pero ahora, dejándose llevar por un cuento de personas respetables, autoridades en la materia, dejándose manipular por esas personas sin escrúpulos, ellos ahora no le dan ningún crédito a él. Fijémonos que lo que está aconteciendo aquí es un asunto que no ha perdido actualidad,
no ha perdido vigencia. Hoy no son letrados andando de un lado para otro, sino que tenemos medios de comunicación y redes sociales que desempeñan muy eficientemente una función forjadora de opinión pública. Por último, dice que Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué cosa tan diciente esta última frase? En el núcleo donde está la población, donde los letrados, en la aldea donde los letrados han influido sobre la gente, hay un rechazo frontal de Jesús. Pero en la periferia, donde están los postrados, donde están los abandonados y los excluidos, allá hay total apertura y Jesús puede llegar tranquilamente a enseñar que es bienvenido y escuchado. Esta es la razón por la cual el Papa Francisco nos pide que vayamos a las periferias existenciales de la sociedad, allá donde están los excluidos, los olvidados, porque ellos están abiertos al mensaje del amor universal.